El detalle del curso lo pueden ver en nuestro sitio.com, de comunidad.com. Voy a comentarle brevemente en qué va a consistir. Voy a ir más bien de atrás hacia adelante. ¿Okay? La última semana del curso y un poco el objetivo del curso general es poder darles a ustedes las herramientas para que crean herramientas, valga la redundancia, de visualización de la información, que puedan explorar los datos que ustedes tengan, convertirlos en información, de tal manera que esa última sesión nos vamos a enfocar un poco a la creación de reportes web por medio de una herramienta de Microsoft para tal objetivo, que es el Reporting Services, y también vamos a trabajar un poquito en Excel. Esa es la última semana. Voy a enseñarles un poquito cuáles son los objetivos de esa última semana, cómo vienen los resultados. Entonces, por ejemplo, acá, en esta ventana que les estoy mostrando acá, espero que se vea bien, es un ejemplo nada más, por ejemplo, del tipo de reportes que vamos a estar haciendo web con Reporting Services. En este caso es un mapa. Bueno, en este caso el dato que tengo es de Costa Rica, pero puede ser cualquier mapa, mostrando ciertas informaciones, en este caso por provincias, que es la distribución política del país, y algunos otros reportes tabulares usuales que uno se puede encontrar. Déjenme un segundo para reiniciar la sesión. Okay. Reportes de este tipo, usuales, tabulares, y algunas características, por ejemplo, navegación de los reportes y demás. Entonces, ese es el tipo de reportes que vamos a estar creando en la última sesión, en la última clase, en la clase número 4, y también voy a enseñarles aquí un Excel, que es uno de los que vamos a estar haciendo. Este es un Excel que se conecta directamente a cubos y a las bases de datos, a la bodega de datos, donde uno puede interactuar, el usuario puede interactuar directamente con la fuente de datos y tener un reporte un poquito más dinámico desde Excel. ¿Okay? Entonces ese es el tipo de reportes que vamos a estar haciendo en la última clase, pero para ello voy a regresar aquí un poquito al contenido del curso. ¿Okay? Para ello primero necesitamos crear ciertas estructuras, en este caso multidimensionales, como los cubos OLAP, que es lo que vamos a estar enfocándonos en la clase número 3, donde dice creación de cubos OLAP. Ahora bien, para poder crear sus cubos OLAP, que vamos a ver en detalle en qué consisten esos cubos, necesitamos tener cierta plataforma o cierta estructura de datos que nos permita esa creación de cubos y también de generación de reportes. Y para hacer eso, vamos a estar viendo en detalle el sistema, un modelado dimensional para bodegas de datos, y eso lo vamos a estar viendo en la clase número 2, es decir, la clase de la próxima semana. Pero antes de ver todo esto, pues necesitamos generar un background, digamos, de qué estamos hablando, y es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Entonces, básicamente hoy vamos a abarcar los conceptos que pues, se requieren para poder entender un poquito lo que vamos a estar haciendo en las otras 3 clases. Entonces, va a ser un poquito la mecánica, y vamos a ver en detalle los conceptos hoy y algunos ejemplos. Posteriormente vamos a crear una bodega de datos. Con ello me refiero básicamente a una base de datos con cierta estructura. Sí, perdón, ¿alguien tiene una pregunta? ¿No? Ok, y vamos a enfocarnos posteriormente en la creación de esa base de datos y finalmente en la creación de cubos OLAP con SQL Server, Analysis Services y finalmente reportes, tanto en web como en Excel. Entonces va a ser un poquito la mecánica del curso en general. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me avisa. Ok, vamos a empezar entonces con la clase de hoy, que va a ser esta clase introductoria que les mencioné. Entonces déjenme poner acá la presentación. Hoy va a ser un poquito, si se quiere, un poquito más teórico. Ok, pues básicamente es para abarcar esos conceptos que son necesarios. Ahí estoy viendo un poquito los perfiles de todos ustedes para ver un poquito sus áreas, digamos, de estudio y de dónde están trabajando. Entonces, pues, es bastante variado. Para la gente que viene de informática y computación, pues estos conceptos pues son más familiares, ¿no? Ojalá que podamos ver aspectos adicionales que den valor agregado a lo que ustedes conozcan. Y para la gente que no es de esa área, o que no tiene un concepto con bodegas de datos y SQL Server, pues
La idea es darles ese background de la herramienta y de la metodología para que les pueda ser útil en sus trabajos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar un poquito con una introducción a bodegas de datos y OLAP. Esto desde una perspectiva de Business Intelligence. Que ya Aldemar, en unas clases introductorias para los que llevan un programa experto, pues ya les comentó un poquito de esto, de Business Intelligence, de qué se trata, pero vamos a retomarlo de una manera muy general para poner bodegas de datos en ese contexto de Business Intelligence. Entonces, vamos a tratar de evacuar ciertas preguntas hoy o darles una justificación a ciertas preguntas. La primera de ellas es ¿por qué utilizar Business Intelligence? Vamos a ver un poquito las justificaciones de una manera muy general y posteriormente vamos a detallar el por qué usar bodegas de datos y OLAP, ¿ok? Y al final vamos a dar una pincelada de por qué ese tema de data visualization, en general de por qué visualizar la información de cierta forma. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy, dar respuesta a esas preguntas. Ok, entonces vamos a empezar con una justificación de todo este tema y básicamente esta filmina pues resume mucho de lo que vamos a ver hoy y fue una frase mencionada por uno de los padres, digamos, de bodegas de datos. Y él menciona que una de las prioridades hoy en día de toda organización es contar con información oportuna, veraz y que esté disponible para la alta dirección y que esa información pues permita tomar decisiones adecuadas en el momento preciso. Por lo cual ha tomado mucha relevancia el tema de Business Intelligence o BI como un conjunto de tecnologías, procesos y modelos que habilitan a las empresas a que esto se logre. Entonces esa frase pues resume mucho de lo que es Business Intelligence y por qué también justifica un poquito bodegas de datos. Entonces veamos Business Intelligence desde dos perspectivas. Veámosla desde un punto conceptual meramente, que uno podría definirla como un proceso que engloba tres componentes principales. El primero es datos, segundo información y tercero conocimiento. Creo que por eso se nos unió alguien más, creo que Rolando. Bienvenido, Rolando. Entonces, bueno, retomando el proceso de Business Intelligence, uno podría decir que esto que se llama BI es un proceso de transformación de datos en información en conocimiento. Todo esto con el objetivo de permitir a una organización tomar decisiones. Entonces, ¿qué me refiero con datos? Pues, con datos me refiero a esa unidad, digamos, mínima de... voy a usar un poquito de tecnología de información que uno podría tener, por ejemplo, en transacciones en un banco, uno podría decir, por ejemplo, el saldo de un crédito, o sea, el monto, o el nombre o la dirección de un cliente. Ese tipo de información es lo que me refiero con datos. Ahora, ¿qué me refiero con información como tal? Con información ya es algo que resulta de un proceso, digamos, de transformación de los datos, que pone esos datos en un contexto y que da un poquito de valor agregado. Entonces, por ejemplo, cuando estoy hablando de información y conocimiento, a la vez uno podría decir cuáles son los tipos de transacciones que se hacen en una sucursal de un banco, ya sea depósitos o retiros, por día, por perfil de cliente. Si uno sumariza, por ejemplo, ya sus datos de saldos y de transacciones a ese nivel, ya uno podría tomar ciertas decisiones, o eso le permite a la gerencia tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, uno podría ver cuáles son los días picos para cierto tipo de transacciones y para cierto tipo de perfil de clientes. Entonces ya pasamos de un contexto de datos que no nos dicen mucho, ¿verdad? Que son números, que son textos, a un contexto de información y conocimiento que me permite tomar decisiones. Entonces esto es lo que engloba un poquito Business Intelligence, pasar de datos, ¿okay?, a información que permita tomar decisiones. Uno podría también verlo desde un punto de vista, digamos, un poquito más técnico o un punto de vista de arquitectura, para aterrizar un poco lo que vamos a estar viendo, y uno podría resumirlo esto igual, Business Intelligence, como metodologías, tecnologías o aplicaciones que permitan reunir y transformar datos. Esta parte es importante: transformar, reunir, consolidar, por ejemplo, de sistemas transaccionales o LTPs, que lo vamos a ver ahorita, e información ya estructurada, ¿okay?, para exploración o análisis y conversión en conocimiento, de nuevo siendo insumo para la toma de decisiones en una organización o un negocio. Entonces,
Al fin de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Es transformar datos, convertirlos en información, generar conocimiento para toma de decisiones. Entonces, este es el concepto de Business Intelligence de una forma muy general, basado en esos tres pilares fundamentales de datos, información y conocimiento. Entonces, todo se resume, pues, convertir esos grandes sets de datos que una empresa o organización pueda tener en material que sirva para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de dar solución por medio de una bodega de datos ShowLab, que básicamente es una herramienta que permite hacer esto, que permite hacer BI. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los propósitos de Business Intelligence? Pues la idea es mejorar la forma en que una organización ve sus propios procesos. Cuando me refiero a forma, estamos hablando de procesos, tecnologías, por ejemplo, reportes. Y cuando me refiero a sus propios procesos, me refiero a que se pueda por ejemplo, tomar decisiones. Perdón, ¿alguien tiene una duda? Ahí tal vez, sí. ¿Sí tiene alguien una duda? Ahí tal vez, si pueden cerrar mientras el micrófono para que no se meta mucho ruido mientras. Pues continuamos. Entonces, les decía, el propósito un poquito de Business Intelligence. Bueno, la idea es dar respuesta a ciertas preguntas también, ¿verdad? Para hacer este proceso de Business Intelligence. Es, ¿qué está sucediendo en una organización? Entender por qué está ocurriendo. ¿Okay? Muy importante, ¿qué ocurriría o qué ocurrirá? Esta parte de pronóstico es realmente muy importante. Y finalmente, ¿qué decisiones vamos a tomar? Y cómo vamos a afrontar el equipo para resolver estos problemas. Entonces, un poquito el propósito de Business Intelligence. ¿Ok? Y sí hay que tener presente que hay muchos retos cuando uno está hablando de Business Intelligence. El primero de ellos es la inspección de datos. Ahí, por favor, si alguien, creo que Yonder tiene el micrófono abierto, si podría cerrarlo mientras, para que no se meta ruido. Gracias. Ok, entonces retomando, un poquito de los retos que uno se enfrenta cuando trata de dar una solución de Business Intelligence, cuando trata de crear una solución de Business Intelligence. Y para los que vienen un poquito de informática y tienen que haber trabajado con requerimientos y demás, pues conocen un poco de esto. Y bueno, no solamente la gente informática, en general, la gente que trabaja con datos. Y el primero de ellos, y este es complicado, es un poco la dispersión de los datos. ¿Sí? Esto me refiero a que, por ejemplo, que uno puede tener información almacenada en distintos sistemas o plataformas, uno puede tener bases de datos, tiene archivos de texto, tiene hojas de cálculo, o tiene múltiples bases de datos. Entonces es un primer reto, ¿verdad? Si yo quiero generar una solución de Business Intelligence que me permita tomar decisiones para la alta gerencia, pues hay un problema técnico en cuanto a la extensión de la información. Otro también un poquito a veces grave es la dispersión del conocimiento. Y en esto me refiero, por ejemplo, a poca inconsistencia en la forma en que se crean ciertos cálculos, ciertas métricas. Un departamento podría tener definido, por ejemplo, el retorno sobre riesgo de cierta forma, considerando ciertos componentes, mientras que otro departamento puede tenerlo de otra forma. Entonces, a veces alinear estas definiciones son complejas. ¿Okay? Entonces, esto crea inconsistencias a la toma de decisión. Un departamento presenta una métrica o un número, un valor, y otro lo presenta con otro, y el problema de ellos reside en que son definiciones distintas. Entonces, cuando uno está igual creando una solución de Business Intelligence, como vamos a ver ahora, un punto muy importante es la consistencia. ¿Okay? Otro reto es la poca documentación, o que no haya. Entonces, a veces cuando uno trata de consolidar informaciones de distintos sistemas, eso es un gran reto, ¿verdad? No hay información que explique o que documente a qué se refiere un campo X de una base de datos en un archivo. Y otro asociado también con un poquito con la inconsistencia de conocimiento, y el conocimiento es la consolidación y el elemento de reportes. Que es el problema con ello, si uno no tiene, por ejemplo, alineado las definiciones y demás,
son procesos de consolidación que toman mucho tiempo. Entonces, generar un reporte, digamos, que sea consistente y demás, si no se tiene una buena plataforma, es un tema complejo. Ok, otros de los retos que siempre están, pues es la disponibilidad de los recursos, ya sea humano. Disponibilidad me refiero a capacitados y también que existan, o recursos, obviamente, desde el punto de vista de software, equipos, inclusive tiempo. Y dos, adicionalmente, que yo puse por ahí, a lo que uno usualmente encuentra en la bibliografía, que para mí son muy relevantes. El primero de ellos es el compromiso de la organización. A ello me refiero que, pues, si uno desea implementar una solución de Business Intelligence para dar solución a un problema dado, pues es muy importante que haya compromiso de alta gerencia en cuanto al desarrollo de esta solución. De lo contrario, pues es complicado, ¿no?, luchar sin que haya un sponsor, digamos, del proyecto. Y finalmente, y esta parte es importante, es que hayan herramientas apropiadas y eficaces para visualizar la información. Esto porque usualmente uno puede tener una estructura, digamos, desde el punto de vista de una base de datos, muy bien estructurada técnicamente, pero si uno no tiene las herramientas para poder mostrar los resultados a cierto nivel por ejemplo, de alta gerencia, pues es difícil que se logren los resultados que uno desea, ¿no? Es difícil comunicar la información si uno no la presenta adecuadamente. Entonces esta parte es también crítica. Ok, entonces bueno, después de ver un poquito la parte de propósitos, retos y el concepto general, ya uno podría tratar de dar explicación a la pregunta que nos propusimos de por qué Business Intelligence. Y uno podría decirlo de una forma muy simple, y pues es que es una ventaja competitiva, ¿no? Si una organización pues tiene implementadas soluciones de Business Intelligence para solucionar sus problemas, pues eso, la idea es que esa solución le permita tomar decisiones más oportunas, ¿no? Con datos precisos, con datos correctos. Entonces, esto es una gran ventaja. Entonces, es una justificación de por qué. Otra razón de por qué Business Intelligence, y eso es un poquito más relacionado en la forma que uno implementa la solución, que realmente están ligadas con búsquedas de datos, es porque si uno se basa, por ejemplo, en sistemas tradicionales o transaccionales, esos son me refiero a información, esos son poco flexibles, ¿okay? Son poco flexibles para obtener información, pues no son orientados a ellos, ¿okay? Entonces, ese tipo de sistemas pues, son poco rígidos para extraer datos, ¿okay? Se necesita un poquito de conocimiento técnico para poder extraer la información de esos sistemas, y usualmente tienen pobre tiempo de respuesta. Esto me refiero a los tipos de sistemas transaccionales que una organización podría tener, ¿okay? No están orientados, por ejemplo, a generar conocimiento, ni a procesar grandes volúmenes de datos, sino básicamente están orientados a otro tipo de necesidades. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces, además del problema como tal, intrínseco de los sistemas, si uno se apoya en esos sistemas para generar soluciones de Business Intelligence como tal, uno podría bien estar afectando el mismo rendimiento de ese sistema original, o del sistema fuente. Entonces, más bien, uno podría generar otro problema, ¿okay? Dado que usualmente los procesos de Business Intelligence pues, son para tomar decisiones, pues uno trabaja con grandes volúmenes de datos, eso implica y impacta en el rendimiento del hardware y demás. Entonces uno podría más bien estar afectando la organización si uno trata de extraer información directamente del sistema fuentes. Además que estos sistemas pues usualmente son orientados a un fin específico, de tal manera que en ciertas ocasiones no están integrados todas las plataformas, no se comunican entre ellos y utilizan distintos sistemas, de tal manera que no es fácil, por ejemplo, la integración de distintas fuentes de datos. No hay depuración de datos, por ejemplo, en algunos sistemas y demás. Entonces, no es muy recomendado que uno se apoye directamente en un sistema tradicional, transaccional, para generar soluciones de Business Intelligence. Entonces, al fin de cuentas, uno podría decir que una solución de Business Intelligence, digamos, no es un sistema tradicional, no es un sistema transaccional, ¿okay? Entonces, hay que hacer esa separación y vamos a verlo un poquito a poco en la clase de hoy y pues en las otras clases.
Si uno trata de ver esto en un contexto de información, y para ubicarlos a ustedes en donde vamos a estar trabajando, si ven este cuadro que está aquí a la derecha, este cuadro que está aquí, que estoy señalando, ¿sí? Por acá, aquí es donde vamos a estar trabajando. ¿Sí? Aquí es donde vamos a estar trabajando. Aquí es un poquito, si lo ven en la pirámide, es más arriba de toda esta base de sistemas operacionales y transaccionales. ¿Sí? Estamos trabajando en un nivel un poquito ya más, más de datos agregados, de datos resumidos, con el fin de tomar decisiones. ¿Okay? No son procesos, digamos, un poquito más operacionales, sino son procesos un poquito más estratégicos y para tomar decisiones. Entonces vamos a estar en este mundo, vamos a estar en el mundo de las bodegas de datos, vamos a estar en el mundo del OLAP, modelo dimensional, y de creación de cubos. Aquí es donde nos vamos a estar enfocando. ¿Okay? Entonces ya desde un punto de vista más técnico, donde vamos a estar trabajando. Entonces para entender un poquito de bodegas de datos, voy a hacer primero la separación entre esto que está acá, que son modelos relacionales y OLTP, sobre modelos dimensionales y bodegas de datos. Entonces voy a mencionar un poquito sobre OLTP y entidad de relación antes de ver el detalle de bodegas de datos. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo no quedó claro, por favor me avisan. Entonces, ¿qué estamos? Vamos a hablar un poquito primero de OLTP y el modelo de entidad de relación. Esto básicamente esto está relacionado con bases de datos. Y un OLTP prácticamente es un, llamémoslo que es un tipo de modelado de bases de datos, ¿okay? El cual es orientado básicamente al procesamiento de transacciones, ¿okay? Es un proceso atómico, ¿okay? Y usualmente pues suele involucrar, digamos, muchas operaciones de tipo inserción, modificado o borrado, ¿okay? Entonces este tipo de bases de datos que básicamente lo que lo caracteriza es la forma en que uno diseña la estructura de base de datos, me refiero a tablas y demás. Este tipo de modelo está orientado y básicamente optimizado a tareas de mucha, digamos, o de alta lectura y escritura de datos. ¿Okay? Por ejemplo, sistemas que tengan que registrar todas las llamadas telefónicas en un operador de telecomunicaciones, ¿verdad? O un sistema, por ejemplo, que registre todas las transacciones de tarjetas de crédito en un banco, o por ejemplo, un sistema que registre todas las ventas de productos en una cadena de supermercados, por ejemplo. ¿Okay? Los datos en esos sistemas están orientados y estructurados según el tipo de aplicación, ¿verdad? Si son créditos bancarios, si son transacciones de llamadas telefónicas. Entonces están muy enfocados en función de la solución que dan, ¿no? Y pues usualmente los formatos de los datos de sus sistemas son específicos cada uno de ellos, de tal manera que si uno los compara, sistemas para distintos departamentos o distintas funciones, pues los datos usualmente tienden a ser distintos. ¿Okay? Este tipo de modelos de OLTP, como les decía, es lo que uno encuentra, es el típico, digamos, en bases de datos operacionales, es el proceso transaccional usual. Usualmente estos tipos de sistemas, digamos, no están enfocados a manejar históricos de datos. Usualmente lo que uno podría ver es el estado actual de las operaciones, ¿okay? De las transacciones. No están enfocados a manejar históricos. Y están apoyados en un modelo de datos relacional. Usualmente en su tercera forma normal. Para aquellos que son del área de informática, pues es un modelado específico, digamos, de tablas, de campos de esas tablas, para que uno optimice esa estructura de datos al tipo de modelo transaccional de un LTP. Ahora, eso era para darle un contexto. Ahora, ¿qué es OLAP? Y el modelo dimensional, que es lo que nos vamos a estar enfocando para ver, por ejemplo, bodegas de datos. Bueno, a diferencia del OLTP y un modelo relacional usual, los OLAP, o las bases de datos, llamémoslo así, OLAP, están orientadas más bien al proceso analítico. ¿Okay? Entonces, este proceso analítico pues, suele implicar usualmente, digamos, grandes lecturas de datos. ¿Okay?
y extraer información útil. Recuerden que la idea es pasar de datos a información. Bueno, ahí puse un ejemplo. Por ejemplo, ver las tendencias de ventas o patrones de comportamiento de consumidores y la versión de informes complejos. Entonces, por ejemplo, a diferencia de un sistema transaccional uno podría, qué sé yo, consultar el saldo de la operación de un crédito de un cliente, en un OLAP uno podría, digamos, tratar de dar respuesta a preguntas más complejas, por ejemplo, la cantidad de ventas asociadas a cierto perfil de cliente en los últimos 3 meses y ver la tendencia, ver el cambio mes a mes, ver el cambio trimestre a trimestre, ver el cambio año a año. ¿Okay? Entonces, para uno dar este tipo de respuestas, pues evidentemente hay que procesar grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Y eso involucra, pues, obviamente grandes lecturas, por ejemplo, a disco, desde un punto de vista técnico. Como características de este modelo OLAP, uno podría decir que usualmente el acceso a los datos es de lectura, ¿okay? Entonces, desde un punto de vista, digamos, de usuario de información, lo más que se va a hacer son lecturas de datos, ¿no? Para generar esos análisis. Obviamente, pues hay un proceso de escritura, ¿no? De carga carga desde los sistemas tradicionales, el sistema fuentes hacia el OLAP, pero en gran medida el fuerte de ese tipo de bases de datos es la lectura, ¿ok? Y usualmente pues hay muy pocas actualizaciones y eliminaciones son muy infrecuentes o extrañas que se ven. Usualmente uno no elimina datos en una base de datos. Otra característica de este tipo de bases de datos es que los datos ya están estructurados según las áreas de negocio y los formatos, que esta parte es importante, muy importante, están, digamos, estandarizados, son uniformes en toda la organización. Entonces, si por ejemplo, si en un negocio hubiesen varios sistemas, si en una organización hubiesen varios sistemas que se encargan de facturación, ventas, inventario, etc., si uno tiene una bodega de datos, un OLAP, la idea es que uno tenga una estructura donde las cosas estén estandarizadas, ¿okay? Entonces los nombres de por ejemplo, los nombres de las columnas sean similares a lo largo, por ejemplo, de todos los sistemas fuentes. ¿Okay? Entonces, el cliente, perdón, si hay un dato de cliente que viene en un sistema X y hay otro dato de cliente que viene en un sistema Y, es que no tenga estructuras, digamos, consolidadas, únicas, consistentes en la bodega de datos. Otra característica de la bodega de datos es que usualmente uno tiene muchos datos, ¿no? O sea, mucho historial de información ahí. Entonces, usualmente tienden a ser bases de datos que consumen mucho espacio en disco duro. Y como les dije, estos OLAP, pues la idea es que usualmente son alimentados de información que viene de sistemas tradicionales u operacionales, ¿okay? Mediante procesos de extracción, transformación y carga, que actualmente se conoce como ETL, que de hecho lo vamos a ver muy brevemente, lo vamos a mencionar, no nos vamos a enfocar en esa parte en el curso, dado que realmente vimos que es un poco extenso si uno quiere abarcar este punto. Pero la idea es que los OLAP, pues, obviamente, tienen que ser alimentados, ¿no?, de sistemas fuentes. Entonces hay un proceso que puede ser muy complejo, ¿no?, para integrar todos los sistemas fuentes o transaccionales en un repositorio único, en este caso sería la base de datos. Y nada más como nota adicional, este es el sistema típico, digamos, de lo que actualmente se conoce como data marts, que al final de cuentas es una base de datos, pero que también ha tenido, digamos, hay un boom en cuanto al nombre como tal de data marts o data marts, ¿okay? Entonces, un poquillo a grandes rasgos lo que es OLAP y la diferencia contra OLTP. Ahí si alguien le quedó una duda, por favor ahí me avisan. E igual lo podemos ver en los foros y demás. Okay, entonces vamos a entrar un poquito ya en detalle en lo que son bodegas de datos y OLAP, dado que vimos un background un poquito ya de lo que vamos a hablar. Entonces, una bodega de datos, bueno, ahorita voy a ver el detalle que es. Uno podría decir que, digamos, que es un repositorio único, ¿okay?, o consolidado,
que se alimenta de fuentes internas, que es esto que estoy poniendo aquí, ¿ok? Perdón, fuentes externas o externas, que usualmente pueden ser sistemas tradicionales transaccionales, ¿ok? Pueden ser, por ejemplo, de bases de datos o pueden ser de archivos planos o inclusive información no estructurada. Entonces, básicamente uno crea una bodega de datos, a partir de todos esos sistemas, le aplica un proceso de TL, de transformación, de extracción, transformación y carga de esa información, y lo consolida en un repositorio que en este caso sería nuestra bodega de datos. ¿Okay? Hay que hacer la separación entre bodega de datos y OLAP, pero ahorita lo vamos a ver en detalle. Y al fin de cuentas, pues la idea es que esta bodega de datos nos sirva de plataforma, ¿no? para tomar decisiones, y ese tomar decisiones implica crear, por ejemplo, reportes que me permitan, pues obviamente, visualizar la información. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo, y vamos a estar hablando muy de la mano bodegas de datos con modelo dimensional. Esto va muy de la mano y lo vamos a ver en detalle, y es lo que vamos a estar viendo todo hoy y la otra semana. Ok, entonces, para entrar al tema de bodegas de datos y dar una definición, dar una justificación, uno podría mencionar ciertos comentarios que son usuales al interno de una organización. Como por ejemplo, es común, digamos, escuchar decir que hay información por todo lado, ¿verdad? Pero no hay forma como leerla. Eso es un poco general y ambigua, esa expresión de cómo leerlo. O por ejemplo, que un reporte está muy complejo, pero realmente lo que se quiere es que se muestre lo importante. ¿Okay? Puede ser que usualmente un reporte tenga mucho contenido y no muestre realmente lo que realmente es importante. Otro comentario es que es frustrante cuando las mismas métricas son presentadas por departamentos distintos y tienen valores diferentes también, ¿okay? Que también es usual. Y lo más importante es que queremos usar la información para tomar decisiones basadas en. Entonces, estas frases son importantes porque al fin de cuentas son muchos de los problemas que se enfrentan en las organizaciones, ¿no? Que hay mucha información pero no hay forma como procesarla, o los reportes que actualmente existen no son claros, no son consistentes, son difíciles de leer, puede ser que visualmente no estén bien estructurados, ¿okay? Y peor aún, pues si la información que se está presentando no es confiable, ¿no? Eso sería aún peor. Entonces, este tipo de problemas es lo que vamos a estar tratando de dar solución con una bodega de datos. Igual, si vemos una frase de uno de los creadores de la base de bodegas de datos, perdón, uno podría definir que un data warehouse es un conjunto integrado, esta parte es muy importante, integrado, de datos integrados, históricos y variantes en el tiempo, unidos alrededor de un tema específico. Esta parte también es muy importante, que es usado por la gerencia para la toma de decisiones. Entonces, también si ustedes ven esta definición un poco, es en parte similar a la definición que usamos para Business Intelligence, ¿verdad? Que la idea es que sea una tecnología útil para tomar decisiones. Entonces, por eso quedamos de la mano bodegas de datos con Business Intelligence. Entonces, esto es como una definición un poquito, ¿no? General de qué es una base de datos. Veamos unas características de bases de datos, perdón, de bodegas de datos, para dar una definición. Antes de dar la definición, veamos las características. Entonces, ¿qué es lo que usualmente caracteriza a una bodega de datos? Pero bueno, una bodega de datos es una base de datos con cierta estructura. Al fin de cuentas, es una base de datos, eso hay que tenerlo claro. Entonces, una de las principales características es que sea de fácil acceso. ¿Okay? Entonces, si ustedes hacen una bodega de datos, pues la idea es que sea útil para los usuarios, de tal manera que la forma en que la información está estructurada en esa bodega de datos sea fácil digerible por los usuarios, que puedan consultarlo de una forma intuitiva, simple, ¿okay? De tal manera que no necesiten, que el usuario no necesite un experto, digamos, un técnico en bases de datos o en SQL para poder extraer esa información. De lo contrario, pues se pierde un poco el sentido. Otra parte muy importante es que sea integrado, o sea, que los datos estén integrados. Esto me refiero a que los datos sean consistentes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hay un problema típico, es
y que es muy simple para verlo y simplificarlo. Es una bodega de datos, por ejemplo, donde se alimenta de 3 sistemas. Y esos 3 sistemas tienen información de producto, por ejemplo, producto crediticio. Y en cada uno de esos sistemas, los productos se llaman diferentes, o las etiquetas de los productos son distintas. ¿Okay? Eso me refiero, por ejemplo, que en el sistema 1, las etiquetas de ese producto son en números, por ejemplo, y en el sistema 2, las etiquetas son en texto o letras. La idea de una base de datos, de una web de datos, es que si usted va a integrar esa información, la información debe ser consistente e integral. De manera que uno debería, por ejemplo, dejar únicamente uno de esos valores, ¿okay? Y que esos sean los valores que se van a mostrar a lo largo de la evolución. Eso no inhibe que uno pueda tener todas las etiquetas de los sistemas fuentes en la web de datos. Pero la idea es que si uno está hablando, por ejemplo, de un producto, que sea a lo largo de esa solución de inteligencia en la web de datos, que sea únicamente pues una de las columnas, por ejemplo, del sistema fuentes. Entonces a eso me refiero un poquito con integrado. Con temático, es usualmente cuando uno crea una bodega de datos, está en función de un problema en particular. Entonces cuando uno hace una bodega de datos, y ahorita lo vamos a ver comentar las de hechos y demás, uno no puede tener en una misma tabla de hechos o dar solución a en una misma tabla de hechos múltiples problemas o problemas de distinto, digamos, índole. Entonces a eso me refiero que es temático. Entonces los datos alrededor de una bodega de datos y muy específicamente alrededor de una tabla de hechos, que vamos a ver qué es, están orientados a cierto tema. Entonces uno no puede combinar, digamos, varios temas, información de varios temas, porque básicamente sus características, que ahorita vamos a ver en las dimensiones, son distintas. Ahorita lo vamos a ver en el modelo estrella, un poquito para aclarar esa parte de temática. Otro muy importante es que son históricos o que maneja datos históricos. Ya les mencioné esto un poquito, ¿no? La idea es que usted pueda realizar consultas sobre los datos que generen información, como las tendencias que le dije, o los cambios, por ejemplo, anuales en el crecimiento de un producto, o los cambios, por ejemplo, en cantidad de llamadas telefónicas, etc. De tal manera que uno en una web de datos solamente almacena históricos, dependiendo del problema y la granularidad del problema, pueden ser datos en días, meses, años, etc. Pero solamente son muchos datos. Y finalmente, entre las características que es muy, muy importante, es que no sea volátil y que la información sea segura. Acá no quiero que no sea volátil, o sea, no puede ser o no es deseable, ¿okay? Por ejemplo, si uno está haciendo una consulta, digamos que hoy es enero, si hacemos una consulta sobre el perfil o la cantidad de clientes para ciertos productos, por ejemplo, en un supermercado, por ejemplo, la cantidad de productos vendidos en la sucursal X, en los productos lácteos en la sucursal X, si yo hago esa consulta hoy en enero y si yo ejecuto esa consulta en un año hacia el futuro, yo para el mismo corte de enero yo debería obtener la misma información. O sea, no puede ser que los datos cambien, ¿okay? Entonces no es deseable que la información sea volátil, porque pierde consistencia y pierde credibilidad. Entonces por eso es que la parte de volatilidad es relevante cuando uno crea bodegas de datos. Ahora vamos a ver que hay formas de afrontar este problema. En el caso que efectivamente datos cambien, uno puede tener estrategias para tomar eso en cuenta, ¿okay? Y pueden haber varios motivos para que los casos, entre comillas, cambien, ¿okay? Es un poquito de las características. Antes de ver la explicación de las bodegas de datos, es que les mencioné un poquito cuando mostré el diagrama donde íbamos a estar trabajando en las bodegas de datos, y una parte importante de una solución de BI es la parte de transformación y carga de la información, lo que comúnmente se conoce como ETL, que repito, no lo vamos a ver en detalle porque es muy extenso y se puede complicar mucho. Y además, pues no es tan relevante para lo que vamos a estar haciendo de cubos y de puerto, pero sí es importante que lo conozcan. Y bueno, como lo puse acá en la presentación, una solución de BI básicamente se basa en una estructura de datos particular, totalmente distinta a los sistemas de fuentes, para lo cual se necesita un proceso de transformación, ¿verdad? Una herramienta que me permita pasar de sistemas tradicionales y transaccionales
a mi bodega de datos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Bueno, esto se lleva a cabo por medio de un proceso o una fase de extracción, que ahí viene la E, transformación, ¿okay? Y carga o load en inglés de datos a una nueva estructura, que en este caso sería la bodega de datos, y específicamente lo que en la jerga de bodega de datos se conoce como staging area, que básicamente es como una base de datos temporal que permite consolidar información o datos de distintos sistemas o fuentes para posteriormente alimentar mi bodega de datos, que ya es consistente, integrada, temática y demás. Entonces esto es el ETL. Entonces bueno, la E de nuevo de extracción, básicamente es el proceso de extracción de datos fuentes, de extraer datos desde las fuentes de información, ya sean internas o externas, bases de datos, archivos, etcétera. Hay un proceso de transformación, este es uno de los más importantes. El proceso de transformación que uno usualmente pues hace una depuración de datos, limpia información, cambia etiquetas, etcétera, y posteriormente carga de datos, en esa bodega de datos como tal. ¿Okay? Entonces, esto es un diagramilla nada más que ejemplifica de nuevo el proceso de ETL. Básicamente uno puede resumirlo en una fase de verificación de información, limpieza de los datos, integrarlos y agregarlos. Bueno, esta parte de agregarlos es importante también. Uno podría hacer, por ejemplo, que los datos en los sistemas tradicionales estén, por ejemplo, a nivel de transacción, me refiero, por ejemplo, a nivel de llamada telefónica, de venta en supermercado, a nivel de crédito, y podría ser que mi solución de bienes vitalicios que estoy tratando de modelar no esté a nivel de transacción, sino, por ejemplo, que sean datos que me interesan únicamente a nivel diario, por ejemplo. Entonces, en mi bodega de datos yo voy a almacenar información diaria y no voy a almacenar información a nivel de cuenta. Entonces, el proceso de ETL podría tener una fase de agregación que es crear consolidados diarios. Entonces, todo ese tipo de manipulación de información se hace en el proceso de ETL. ¿Okay? Espero que me sigan hasta ahí. Por favor, si alguien tiene una duda, de nuevo, por favor, nada más me avisan. Ok, entonces, bueno, eso era como un paréntesis para mencionar lo de ETL, que es importante. Entonces, regresemos a bodegas de datos y como para dar ciertas definiciones un poquito de bodegas de datos, ya que tenemos un background un poquito ya más claro de sus características. Y uno podría decir que una bodega de datos, bueno, uno podría decir no, una bodega de datos es una base de datos, ¿verdad? Pero es orientada a consultas, básicamente, ¿okay? Como resultado de un análisis externo y transformación de datos de la empresa. ¿Okay? La bodega de datos usualmente se usa como punto de partida para un sistema de toma de decisiones, todo lo que hemos estado hablando de business intelligence. ¿Okay? La bodega de datos tiene datos consolidados, consistentes, orientados hacia un tema históricos. Para mí esto es uno de los temas más importantes, este item que pongo acá. ¿Okay? Y una bodega de datos puede ser el resumen de un conjunto de bases de datos de una empresa. Eso es lo que les mencionaba un poquito sobre, por ejemplo, agregar los datos de distintos, por ejemplo, sistemas tradicionales o de otras bodegas de datos. Pero esta parte que marqué acá es una de las más importantes, porque son datos consolidados y, bueno, históricos, y esta es muy relevante, que sean consistentes, ¿okay? Que sean consistentes es fundamental. De lo contrario, pues, al fin de cuentas, si la información de una bodega de datos pues, no es consistente, pues, al fin de cuentas no es confiable y al fin de cuentas entonces no sirve para tomar decisiones y uno pierde credibilidad cuando trata de hacer una solución de este tipo. Okay. Entonces, ya que vimos un poquito las características, las definiciones, uno ya podría, digamos, explicar o dar respuesta a la pregunta de por qué bases de datos. Y básicamente, pues de por qué bodegas de datos, básicamente es porque esta es la base de un sistema de business intelligence. ¿Okay? Es una herramienta que permite tomar decisiones basada en información integrada y global del negocio. Vea que ya en vez de hablar de aquí de datos, ya estamos hablando un poquito de información. En vez de datos hablamos de información. Las bodegas de datos, y ahora vamos a ver cuando veamos cubos, realmente facilitan la aplicación de técnicas estadísticas, por ejemplo, para análisis y modelación, ya sea, por ejemplo, para encontrar relaciones,
entre grupos para hacer forecast, para hacer, por ejemplo, árboles de decisión, scorecards, etc. ¿Okay? Bueno, y eso es relacionado con el punto que mencioné al final, que dice que proporciona la capacidad de aprender de los datos del pasado y de predecir situaciones futuras en diversos escenarios. Esa parte, pues, es el deseable de toda organización, ¿no? Que a partir de mis datos me permitan decir o pronosticar o predecir qué va a pasar, qué va a pasar con mis ventas en el otro mes, en el otro año, predecir cuáles son el perfil o qué tan buenos van a ser mis clientes que están ingresando a mi cartera de crédito, o cuál va a ser el consumo promedio de mis clientes que están entrando a mi red de telecomunicaciones, cuál va a ser la dispensación, por ejemplo, de efectivo en sucursales bancarias, etcétera. ¿Okay? Entonces, esa parte de predecir pues, es muy relevante. ¿Okay? O encontrar relaciones, por ejemplo, demás. ¿Okay? Bueno, además, las bases de datos, pues, simplifican la creación, por ejemplo, de distintos sistemas de gestión hacia los clientes, y pues es una optimización, digamos, tecnológica y económica en torno a centros de cómputos también. ¿Okay? Desde el punto de vista técnico, pues hay ciertas ventajas. Esta termina que está acá, que creo que Valdemar también la presentó en uno de los primeros cursos del programa experto de minería de datos. Básicamente lo que recapitula es un poquito las diferencias entre una huelga de datos y una base de datos, digamos, operativa o transaccional. Hay ciertas características. Por ejemplo, el contenido de los datos, por ejemplo. Solamente una base de datos operativa o transaccional lo que tiene son datos actuales. ¿Sí? Una base de datos tiene los históricos, es decir, tiene todo. ¿Okay? Por ejemplo, la cantidad de usuarios y la concurrencia de esos usuarios hacia las bases de datos es muy distinta. Usualmente en una base de datos operativa, la concurrencia y el número de usuarios es alta. Por ejemplo, muchos usuarios de telefonía, digamos, realizando llamadas, y usuarios en el de la institución realizando, por ejemplo, consultas sobre esa base de datos, mientras que una base de datos, dado que está orientada, digamos, a la toma de decisiones y es un poquito más gerencial, pues uno no es que va a tomar decisiones todos los días, bueno, dependiendo del problema, pero no es que va a estar ejecutando análisis todos los días, sino que posiblemente los análisis se tomen en una base de datos, perdón, una base semanal, en una base mensual, que permitan generar cambios estratégicos, políticas y demás. Entonces la cantidad de usuarios usualmente es baja, son pocos usuarios que tienen acceso a esa base de datos, además porque la información que está en esa base de datos pues, es muy valiosa, es información ya consolidada de distintos sistemas, está integrada, que entonces puede ser un poquito, digamos, crítico lo que esté ahí, no cualquier empleado de una organización debe tener acceso a una base de datos, y la concurrencia es baja. ¿Okay? La cantidad de registros también es muy distinta, dada la naturaleza histórica de las bases de datos, por ejemplo. Pues son características ahí que las diferencian muy claramente. ¿Okay? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me dice. Esto es DataMarts o DataMarts, o también en algunas partes le dicen mercados de datos. Básicamente, no voy a mencionar mucho porque básicamente un DataMart es una base de datos. Desde el punto de vista técnico, es una base de datos. ¿Okay? Únicamente es que, obviamente, usualmente, digamos, la temática o la orientación de un DataMart es más en pequeñito, es más hacia un departamento, por ejemplo, únicamente de una empresa. Mientras que una base de datos, el concepto general de una base de datos, es que sea más hacia toda la organización. ¿Okay? Entonces, suelen ser pues más complejas, más grandes, más tablas de dimensiones, más tablas de hechos, mientras que un DataMart, que posiblemente lo que vamos a estar haciendo en el curso, que es más pequeñito, está más enfocado a un tema muy particular, pero a fin de cuentas, toda la estructura desde el punto de vista dimensional de bases de datos es la misma. ¿Okay? Con sus tablas de hechos y tablas de dimensiones, uno puede hacer la aclaración que uno podría, digamos, crear bodega de datos a partir de DataMarts o viceversa.
pero no vamos a enfocar, no vamos a detallar mucho el concepto de gramar, dado que básicamente pues, es lo mismo. Ok, entonces ya vemos un poquito, los conceptos generales de Business Intelligence, bodegas de datos, o LAP, o LTP. Entonces vamos a entrar en el detalle, justo ya más técnico, de cómo implementar una bodega de datos. Cuando me refiero a cómo implementar una bodega de datos, van a ver que me voy a estar refiriendo básicamente al modelo de tablas que uno va a estar desarrollando. Entonces vamos a hablar un poquito del modelo estrella, por eso que puse ahí un poquito de esa figurilla que está ahí. El modelo estrella, que es digamos, el modelo usual, o tradicional o típico y más básico de bodegas de datos. Básico y simple, pero no por ello no es útil, sino usualmente a veces tiene más ventajas. Que está enfocado en elementos que se llaman hechos, ¿okay? Eso que está acá, y en elementos que se llaman dimensiones, ¿okay? Esos que están desarrollados acá. Esas dimensiones básicamente me caracterizan a los hechos, ¿okay? Entonces usualmente responden a preguntas de cómo, dónde, quién, qué, cuándo. Son las dimensiones, ¿okay? Por ejemplo, ¿cuándo se genera una transacción? ¿Qué día? ¿O dónde se hizo? ¿En qué sucursal? ¿O qué producto fue, por ejemplo? ¿O quién la hizo? ¿Por cuál cliente? ¿O cómo la hizo? ¿Por cuál canal? ¿Okay? Y los hechos son, por ejemplo, los números, ¿verdad? ¿Cuánto retiró? El monto como tal, ¿okay? Cantidades, promedio, etc. Entonces, eso es lo usual. Veámoslo en detalle. Entonces, las bodegas de datos usualmente se basan en un modelo dimensional. Cuando me refiero a un modelo dimensional, me refiero a que está conformado de dimensiones, la base de datos. No me estoy refiriendo a que sea multidimensional, como los cubos, ahorita lo vamos a ver. Y el modelo dimensional usual, típico, básico, es lo que se conoce como el modelo estrella, que es lo que vamos a estar viendo, o estar esquema. Esto es como el copo de nieve de Snowflake, que básicamente son adaptaciones o adaptaciones del modelo estrella, un poquito más agregados, pero a fin de cuentas todos se pueden reducir a un modelo estrella. Y ese modelo estrella básicamente se basa de dos conceptos primordiales, lo que son las dimensiones y los hechos. ¿Okay? Los hechos, como les dije, son valores, son datos cuantitativos, y las dimensiones son los atributos, eso que me va a describir a los hechos. Y vamos a usar el modelo estrella porque realmente da estas ventajas. Es simple, llega que es elegante y permite generar una solución de BI. Entonces, este cuadrillo que está ahí es el modelo estrella, digamos, típico y uno de los primeros, digamos, en cuanto a las dimensiones que se generaron. Y eso que está ahí en verde, bueno, espero que sea en verde, que está acá el cliente, el producto y un elemento de fecha o de tiempo, son las dimensiones, es decir, los atributos, lo que me caracteriza ciertos hechos. ¿Okay? Esa tabla que está aquí en el centro, esta es una tabla de ventas. ¿Okay? Entonces, este es un modelo estrella. ¿Okay? En el centro una tabla de hechos rodeada de tablas de dimensiones. ¿Okay? Para los que conocen un poquito de bases de datos, van a ver que en las tablas de dimensiones hay bastante redundancia, por ejemplo. Entonces, el modelo usual entidad-relación, digamos que no aplica acá en un modelo de datos. Y no aplica porque uno quiere que no aplique. ¿Okay? Hay ciertas ventajas de que haya redundancia. Recuerden que las bases de datos tienen que ser de fácil acceso, son orientadas a los usuarios. No es para que un técnico de informática que sabe SQL pues haga todos los joins y demás para evitar redundancia de datos. Bueno, de tal manera que este es el modelo estrella, vamos a verlo en detalle. Okay, entonces estas dimensiones o características me describen a los hechos que estoy modelando acá en esta tabla de hechos, que dice sales. Por ejemplo, acá dice unidades vendidas. No sé, voy a cambiar el color de esto. No, vamos a escoger otro color. Okay, por ejemplo, acá dice la cantidad de unidades vendidas, el precio y un costo. Okay. Entonces, estas unidades vendidas, ¿qué son? Pues son las unidades vendidas de cierto producto. Okay. A cierto cliente. Está acá. Okay. En cierta fecha.
Entonces, esto es un modelo estrella. Hechos y dimensiones que son atributos. Entonces, recapitulando y detallando un poquito más. Un modelo estrella, su componente de hechos básicamente es una tabla de hechos. Bueno, realmente pueden ser múltiples tablas de hechos, pero bueno, vamos a hablar de una tabla de hechos, que ese es el centro del modelo. Entonces, esa tabla de hechos está formada por columnas llaves, ahorita vamos a ver el ejemplo, hacia cada una de las dimensiones, y columnas de datos o hechos. ¿Okay? Cada uno de los registros en esa tabla representa una transacción, un snapshot de una situación del negocio. ¿Por qué un snapshot? Porque recuerden que les dije que uno podría estar resumiendo, por ejemplo, la información, en vez de ser a nivel de cuenta de transacción, uno puede resumirla a nivel diario. Entonces puede ser un snapshot de la organización por día, por mes. Entonces cada fila, cada registro, cada fila de esa tabla es una transacción, un snapshot. Para los que no están familiarizados con SQL Server y tablas y bases de datos, pueden ver una tabla. Puede ser en paréntesis, porque realmente no sé si todos entienden que es una tabla. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito. Aquí abrí un Excel. ¿No? Abrí un Excel. Espero que la mayoría estén familiarizados con hojas de cálculo. Entonces uno puede ver una tabla en la base de datos como una hoja de Excel, ¿verdad? Con ciertas cantidades de columnas fijas, limitadas. Uno puede decir que es la columna A, B y C. Uno le puede poner nombres a esas columnas, como cliente, apellido, perdón, nombre, apellido, ciudad, etc. Y cada una de las filas es lo que me refiero a un registro, ¿verdad? Entonces, cada una de las filas representa un individuo, ¿okay? Un snapshot, ¿okay? Eso es una tabla. Ahorita vamos a ver una tabla ya en SQL Server. Eso es como paréntesis, ¿okay? Bueno, lo tomemos. Entonces, las características de los hechos es que son métricas de interés para el negocio. Saldos, cantidades, costos, precios, ¿ok? Entonces, usualmente son valores numéricos, ¿ok? La gran cantidad del tiempo son valores numéricos y aditivos, aunque no necesariamente aditivos. Por ejemplo, la cantidad de montos de compras en supermercados, o saldos de una operación crediticia, o por ejemplo, minutos de una llamada, ¿ok? O dispensación de una sucursal, o cantidad de fraudes, o monto de los fraudes en ciertas organizaciones, ya sean bancarias o no. ¿Ok? Entonces son números, son valores. Entonces, esta es una tabla de hechos muy pequeñita. ¿Ok? Entonces, vean que aquí están llaves a las dimensiones. ¿Ok? Esto que dice que FK es de foreign key o llave foránea, son llaves a dimensiones. Realmente son números que no tienen valor hacia el negocio, son valores generados automáticamente. Y hay hechos. ¿Ok? Hay hechos o hay valores. Que realmente es lo que interesa. ¿Okay? Esto que está acá son los hechos. Estos son los hechos, por ejemplo, la cantidad vendida o el monto de cierto producto en cierta tienda, de cierta tienda en cierta fecha. Entonces, esta es la usual tabla de hechos. Entonces, ¿qué debe responder uno cuando uno está creando o modelando una tabla de hechos? Bueno, primero hay que definir qué es lo que quieren analizar, o sea, qué cosas, qué datos, ¿no? Uno quiere analizar ventas, inventarios, llamadas, créditos, seguros. ¿Qué quiero analizar? ¿Okay? Y este punto es muy importante, este segundo. Yo diría uno de los más importantes. Y uno de los que tiene más impacto desde el punto de vista técnico al futuro, en el caso que uno tenga que hacer cambios en la bodega de datos. Y es el nivel de granularidad. ¿A qué me refiero con el nivel de granularidad? Bueno, el nivel de granularidad es el nivel más bajo de datos que yo voy a analizar y que yo voy a almacenar en la bodega de datos. Y esta parte de analizar también es muy importante. ¿Okay? Por ejemplo, para darles un ejemplo, digamos que yo en mi supermercado almacené en mi bodega de datos datos a nivel de mensuales, por ejemplo, cantidad de ventas por producto por mes. Entonces, esa es mi granularidad. ¿Cuántos productos vendí del producto X por mes? Pero ¿qué pasa si en el futuro yo quiero ver, por ejemplo, cuáles son los días más fuertes en los que de cierto producto? Como yo no almacené la información a nivel de día, si no fue a nivel de mes, yo eso no lo puedo hacer. Simplemente no lo puedo hacer porque no guardé el día.
eso tiene un impacto grande, ¿okay? Porque si realmente el negocio necesita ahora realizar análisis a nivel de día, eso va a involucrar básicamente, en ese ejemplito que di, ¿verdad?, rehacer mi bodega de datos. Y eso obviamente tiene un costo alto, ¿okay? Entonces, este punto de granularidad es muy relevante cuando uno está haciendo una bodega de datos. Y usualmente, en la medida de lo posible, si es desde el punto de vista técnico y de hardware y de costos posibles, usualmente uno trata de registrar en la bodega de datos la menor granularidad posible, o sea, la más baja a nivel de transacción. Eso usualmente no siempre es posible, pero bueno, es lo deseado. Entonces, ¿qué me refiero con lo más bajo? Por ejemplo, transacciones de una tarjeta de crédito. Cada transacción que se registra en una tarjeta de crédito, en vez de guardar, por ejemplo, todas las transacciones diarias, ¿no?, cada una de ellas. Porque yo quisiera, por ejemplo, tal vez analizar las compras que hizo los clientes en cierto tipo de comercio, gasolineras, supermercados, etc. ¿Okay? Por ejemplo, en las llamadas diarias en una empresa de telecomunicaciones, yo puedo registrar cada una de las llamadas. Entonces yo puedo decir cuáles son mis horas picos, puedo identificar cuáles son los números a los cuales los clientes llaman más, entonces puedo hacer ofertas a esos clientes, puedo tener estrategias de publicidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y otro punto también que hay que considerar, es un poquito más técnico, es cómo se van a cargar los datos, la periodicidad de carga de datos y demás. Ok, ya hablé un poquito de tablas de hechos. ¿Okay? Voy a hablar un poquito de tablas de dimensiones, que son tan importantes como las tablas de hechos. ¿Por qué son tan importantes? Porque los hechos por sí mismos pues no me dicen mucho si no los asocio a atributos. ¿Okay? De tal manera que las dimensiones son atributos que acompañan a los hechos y me describen a los hechos. ¿Okay? Entonces las dimensiones, en la tabla de hechos yo puedo almacenar las cantidades, ventas, precios, costos, pero yo tengo que asociarlos con algo que me describa esos elementos que estoy guardando. Entonces, por ejemplo, okay, son las ventas de ciertos clientes a ciertas horas por medio de cierto canal, carta de crédito, efectivo, etc., en ciertas sucursales de ciertos productos. Entonces, esas son las dimensiones que me van a dar pues valor agregado a mis hechos. Usualmente las dimensiones, me refiero a las tablas de dimensiones, tienden a ser pequeñas en cuanto a la cantidad de filas, ¿okay? Cantidad de filas o registros o líneas. Solamente menos de 1 millón. Menos de 1 millón va a ser pequeñito. ¿Okay? Pero usualmente son muy grandes en cuanto a cantidad de columnas. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Por qué esto? Porque usualmente, pues qué sé yo, digamos el ejemplo que es más familiar para mí, que son bancos. Usualmente un banco podría tener, qué sé yo, puede tener 100 sucursales, 100 oficinas, y los productos que puede tener un banco, digamos, productos de crédito, que yo pueden tener, qué sé yo, que tenga cinco productos, que tenga líneas de créditos, préstamos personales, tarjetas de créditos, hipotecas, etc. ¿Okay? Entonces la cantidad, esas son mis dimensiones, ¿no? Usualmente son pocas en cantidad de filas, pero uno podría tener muchas columnas. Por ejemplo, una dimensión de clientes. Un banco puede tener relativamente un número no muy grande de clientes, unos 200,000 clientes, que supongo que para cualquier organización tener 200,000 clientes es un número bastante atractivo, pero el nivel de bodegas de datos es un número bajo, ¿no?, de una tabla, y uno puede tener muchas columnas de esos clientes. Uno puede tener, obviamente, el nombre del cliente, apellido del cliente, uno puede tener edad, ingreso, dirección, número de hijos, si vive en una casa propia o está rentando, etc. Entonces, de esta manera que uno puede tener, a pesar de que tiene pocas filas o registros para una dimensión, uno sí puede tener muchas columnas que me describen a esa dimensión. A diferencia de una tabla de hechos, donde la tabla de hechos, dado que almacenan usualmente transacciones, si tienen que atender miles, millones de registros. Por ejemplo, todas las llamadas de todos los clientes en todos los días en una empresa de telecomunicaciones, mientras que la cantidad de columnas es poca. ¿Por qué? Porque usted a una llamada telefónica no le puede, por ejemplo, en ese ejemplo, no le puede tener, digamos, muchas características más que, por ejemplo, cantidad de minutos, de la llamada, la hora, la llamada, etc. ¿Okay? Entonces las tablas de hechos usualmente tienden a ser muy grandes en filas, muy bajas en columnas, y las tablas de dimensiones en la viceversa. ¿Okay? Y como les dije anteriormente, las tablas de dimensiones no están normalizadas como usualmente se hace en un modelo OLTP.
Y esta parte también es importante, la última, muy importante, y que es útil para hacer análisis y para convertir datos en información. Y es que las dimensiones almacenan lo que vamos a ver que es muy relevante, que son jerarquías y relaciones entre productos. Esta parte es importante porque, por ejemplo, de nuevo, en el ejemplo de la sucursal bancaria que les dije, o de la institución bancaria, uno puede tener jerarquía de productos, ¿ok? Uno podría tener jerarquías de oficinas, que las agrupen, por ejemplo, geográficamente. Y de tal manera que uno puede hacer análisis tanto a nivel de oficinas o productos o a nivel de esos agregados de oficinas o productos. Ahorita posiblemente lo vamos a ver en detalle conforme veamos ejemplos. ¿Okay? Esto es el ejemplo de una dimensión de producto. Perdón, esto es una tabla de dimensión de producto. Y como ven, puede tener muchas columnas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá está una llave del producto, que en este caso es una llave. Ahora, cuando implementamos las tablas, van a ver que hay ciertas llaves en las bases de datos que no tienen ningún, digamos, valor a la organización, pero son necesarias desde el punto de vista técnico. ¿Okay? Y uno puede tener llaves, ya digamos, que son usuales para el negocio, por ejemplo, el código del producto, que es conocido, digamos, al término de la organización. También vamos a ver en detalle por qué se necesita esas llaves ficticias, digamos, o artificiales. Y uno puede tener un montón de atributos para ese producto. Por ejemplo, acá hay una marca, categorías, departamento, tamaño del paquete, descripciones, peso, dónde está ubicado ese producto, ¿ok? Etcétera. Entonces es una típica dimensión, tabla de dimensión. Y aquí, por ejemplo, para dar un contexto, si uno quiere hacer un reporte de cantidad de productos vendidos y monto en dólares de productos vendidos por distrito y por marca, entonces los distritos y las marcas vendrían de tablas de dimensiones, ¿ok? Mientras que los valores del monto vendido y la cantidad, pues vienen de las tablas de hechos. ¿Okay? Estos vienen de las tablas de hechos. Entonces así se construiría. ¿Okay? Bueno, ojalá que les haya quedado claro. Igual vamos a hacer una tarea. Entonces, ahí, si no les quedó claro, pues más le preguntan, ¿no? Ok. Entonces, este modelo dimensional versus un modelo, digamos, de interrelación, pues no está basado en un asunto, digamos, únicamente de rendimiento. No solo únicamente se basa en un asunto de rendimiento, sino también para controlar ciertas situaciones particularmente no consideradas en un modelo normalizado. Que es lo que yo les mencionaba, por ejemplo, en el caso de que uno no quiere que los datos sean volátiles, ¿verdad? O sea, que los datos no cambien. Si yo hago una consulta hoy y hago esa consulta para el mismo mes en el futuro, debería arrojarme los mismos resultados. Ahora, ¿cómo afrontar los casos donde efectivamente hay cambios? Porque pueden haber cambios, ¿no? Que el cliente cambie, por ejemplo, la dirección física donde vive. ¿Cómo afrontar ese cambio? Usualmente hay un sistema transaccional, usualmente, ¿verdad? No estoy diciendo que siempre sea así, puede ser que el sistema transaccional únicamente guarde la dirección actual y punto. La sobrescribe y listo. Pero puede ser que a mí, como tomador de decisiones, me interese, por ejemplo, saber cuál fue la dirección cuando el cliente inició negocios conmigo y también cuál es la dirección actual. Entonces, ¿cómo afrontar ese tipo de cambios? Bueno, en bases de datos y en modelos dimensionales hay algo que se llama Public Changing Dimensions, que lo que permite es manipular o manejar ese tipo de cambios. No lo vamos a ver en detalle, pero no voy a mencionarlos. Y uno podría, por ejemplo, tomar la decisión puede tomar varias decisiones. Por ejemplo, si cambia un atributo, uno podría tomar la decisión de no hacer nada, si no es relevante. Uno podría tomar la decisión, por ejemplo, de sobreescribir valor en todos los históricos, eso puede ser usualmente en el caso que hubo más bien un error, ¿verdad? Que el apellido del cliente estaba mal digitado, entonces simplemente no me interesa la información de apellido, simplemente la actualizo, inclusive en los históricos. O uno podría, por ejemplo, tomar decisiones de que guarde todos los cambios, ¿okay? Pues para cada cambio que se registra en un atributo, uno, por ejemplo, podría registrar
un nuevo registro en la base de datos, esto me refiero en la tabla de dimensiones, o uno podría tener varias columnas con los atributos en las dimensiones que me permitan almacenar valores anteriores y actuales. Entonces hay estrategias para controlar los cambios, no lo vamos a ver en detalles, pero es importante que las conozcan. Otro concepto importante en la parte de dimensiones, estoy hablando de dimensiones, ¿verdad? Estoy hablando de dimensiones. Hay ciertas dimensiones que juegan diversos roles, y es lo que se llama como role playing dimensions. Y puede ser ciertas dimensiones o tablas que funcionan o tienen varios fines. Y usualmente eso es muy común con tablas de fechas. ¿Okay? Uno puede tener una dimensión de fecha. La dimensión de fecha tiene los registros a nivel de día, y uno puede tener esa dimensión jugando varios roles. Por ejemplo, en mi tabla de hechos yo puedo tener varias relaciones o varias llaves sobre esa tabla de dimensiones, perdón, esa tabla de fechas, perdón, para, por ejemplo, para la fecha en que se abrió, la fecha en que se aprobó un crédito, y también la fecha en que estoy analizando los datos, la fecha de corte de los datos. Entonces uno podría tener varios roles para la misma tabla. Eso lo vamos a ver en detalle. Y otro punto importante de las tablas de dimensiones es que integran llaves primarias de diversos sistemas. ¿Okay? Entonces uno podría, voy a regresarlo acá, bueno, en esta que dice Natural Key, uno podría tener una o múltiples llaves naturales de distintos sistemas en una tabla. ¿Okay? Eso es lo que les mencionaba un poco en integrar los datos, pero siempre tener una única. ¿Okay? Entonces, de nuevo, ¿qué hay que considerar cuando uno está modelando las dimensiones? Bueno, de nuevo hay que analizar bien el proceso que se va a modelar. De nuevo, cuál es la granularidad de ese proceso, el nivel más bajo que se va a analizar, qué características se van a utilizar para escribir el proceso, toda la parte de dimensiones, y cómo se van a identificar los hechos numéricos que serán almacenados en mi tabla de datos. Entonces, esas son las cosas. Bueno, realmente son 4 elementos que tienen que estar muy presentes cuando se van a hacer una implementación de una base de datos. ¿Qué voy a analizar? 1, ¿ok? ¿Con qué detalle? Esto es muy importante. ¿Con qué detalle se va a analizar? Sería 2. ¿Qué características voy a tomar en cuenta? ¿Y qué valores o qué hechos voy a estar tomando en cuenta? ¿Ok? Entonces veamos un caso. Veamos un caso para terminar esta sección de la clase de hoy, antes de entrar a ver en detalle de las herramientas en SQL Server. Vamos a ver brevemente un caso para hacer un modelado dimensional. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un supermercado, o sea, una tienda de abarrotes, que tiene 50 sucursales u oficinas en 10 regiones distintas. Cada sucursal dispensa diversos productos, como por ejemplo productos congelados, lácteos, frutas, carnes, etc. Cada sucursal maneja alrededor de 30.000 productos en las calles, 25.000 de los cuales proceden de proveedores externos y tienen un código barra, y los otros 5.000 restantes son productos que de alguna manera son procesados localmente en la sucursal. Por ejemplo, la fruta, que hay una carnicería dentro del supermercado, entonces ahí generan el producto, o frutas, por ejemplo. ¿Okay? Los datos son recopilados en diversos puntos en un supermercado. Principalmente, uno de los principales puntos de recopilación de datos son las cajas donde los clientes compran los productos, o sea, donde pagan, ¿verdad? Y toda la recolección de los datos, lo cual es algo bueno en este caso, este ejemplo, es que es automática por medio de lectores de código barra, lo cual pues, es usual ahora, ¿no? Otro punto de recolección es cuando reciben el producto por parte de los proveedores, lo cual también está automatizado. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿En qué está interesada la administración? ¿Verdad? Hay que definirlo muy bien. Bueno, la administración está interesada en la logística de solicitud de los productos, almacenamiento y venta. Todo ello maximizando la ganancia. Lo cual obviamente viene pues de cobrar lo más posible sobre un artículo, reduciendo los costos. Y atrayendo nuevos clientes, ¿verdad? Sin alejar nuevos clientes. ¿Okay? Y la administración está muy enfocada en estrategias de precio y promociones, descuentos,
anuncios en medios, etcétera, o sea, publicidad. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Recuerden que lo primero es que vamos a analizar. Pues en este ejemplo, vamos a enfocarnos únicamente en las compras de los clientes a través de los puntos de ventas, o sea, los POS. De tal manera que el proceso de analizar van a ser las ventas al detalle en los puntos de venta. ¿Okay? Eso va a permitir analizar los productos que se están vendiendo, en qué sucursales, cuándo se están vendiendo, a quién se están vendiendo y si están sujetos a promoción. Entonces recuerden que en la descripción del ejemplo puse, por ejemplo, ventas hacia los clientes, donde se recupera la información, también habían datos, por ejemplo, los proveedores, donde se refiere el producto, pero en este caso únicamente vamos a analizar, el tema que vamos a analizar es las ventas ya al detalle hacia los clientes. Entonces, ¿cuál va a ser la granularidad? Bueno, recuerden que la idea es que sea lo más bajo posible. Uno podría por ejemplo, analizar las ventas a nivel de día, etcétera, pero en la medida de lo posible va a ser a nivel de cada una de las compras. Entonces, ese va a ser el nivel de granularidad que vamos a utilizar, a nivel de transacción en el punto de venta. ¿Okay? Y este sería, bueno, ahorita voy a andar en detalle cada uno de los elementos del modelo dimensional, y ese sería el modelo que vamos a representar. ¿Okay? Entonces vamos a estar manejando inicialmente, ¿okay?, como fase 1, 4 dimensiones con la tabla de hechos. Entonces vamos a manejar la fecha de cuando se están vendiendo los productos, de tal manera que hay una llave de esa fecha, un montón de atributos. No los voy a detallar, simplemente estoy detallando cuáles dimensiones voy a analizar. Después, ¿dónde se están vendiendo? O sea, ¿qué tienda? ¿Okay? ¿Qué productos se vendieron en esta transacción? ¿Okay? Y si hay alguna promoción asociada a esos productos. ¿Okay? De tal manera que la tabla de hechos, que es la que está aquí en el centro, debe tener llaves a cada una de las dimensiones y un conjunto de atributos que lo represente. Adicionalmente, bueno, ya que estoy comprando un concepto, en la tabla de hechos voy a relacionar algo que se llama, o voy a insertar algo que se llama una dimensión degenerada. Y es una dimensión, o bien una llave, un campo en esa tabla, que no está asociada a ninguna dimensión, a ninguna otra tabla. Pero es muy útil en el caso que a futuro uno quiera añadir más dimensiones. ¿Okay? Este número que está acá es el ID de la transacción. Es el ID de la transacción. Usualmente viene de los sistemas transaccionales. Entonces, esto es lo que se llama una dimensión degenerada. Es muy útil cuando se quiere extender el modelo. ¿Okay? Y en este caso particular es útil porque estoy a nivel más bajo posible que es de transacción. Okay. Entonces, ¿cuáles son los hechos a analizar? Aquí estoy expandiendo un poquito el ejemplo de la tabla de hechos. ¿Okay? Que este es el modelo que tienen que extender en la tarea. Ahorita vamos a ver la tarea. Ok, aquí vamos a ver en la tabla de hechos lo que voy a almacenar es la cantidad vendida, cuánto se vendió, el costo de esos productos que viene de un sistema, y de tal manera que yo puedo calcular el profit, o sea, la ganancia, el beneficio neto, ¿ok?, de ese producto en esa venta. Esos van a ser los hechos que voy a analizar. ¿Okay? De tal manera que en un futuro yo puedo ver cuántos productos se vendieron en cada sucursal, en cierto día del mes, con ciertas promociones, de tal manera que yo puedo tomar decisiones, ¿no? Bueno, la gerencia puede tomar decisiones. Veamos ahora el detalle de una dimensión. Por ejemplo, la dimensión de fecha. Vea que un montón de atributos tiene. Usualmente las dimensiones de fecha son una de las dimensiones que tienen más atributos. Porque las fechas tienen la particularidad de que la fecha como tal es un elemento compuesto, ¿no? La fecha es un elemento compuesto, por ejemplo, de día, mes, año, inclusive horas, minutos o segundos, dependiendo del nivel de detalle que uno quiera analizar. De tal manera que uno usualmente en la dimensión de fecha trata de segregar esa fecha al menor nivel posible. Entonces uno podría, por ejemplo, tener atributos o columnas en esa dimensión de fecha que me identifique si esa fecha, por ejemplo, es un feriado o no. O sea, si es un día festivo. Por ejemplo, si esa fecha es un fin de semana o no. ¿Okay? Si esa fecha hay un evento especial o no. Uno puede tener distintas pistas de esa fecha. Por ejemplo, uno puede tener la fecha completa, mes, año, día. Uno puede tener únicamente un campo que me diga mes, año. Uno puede tener un campo que me diga únicamente año.
De tal manera que la vista de la dimensión de fecha es una de las cuales de las que tiene más atributos. Entonces estos son todos los atributos de esta dimensión de fecha. Es muy usual que uno encuentre tantos atributos. ¿Okay? Por ejemplo, acá uno encuentra también etiquetas descriptivas, también es útil. Recuerde que las dimensiones y una base de datos, la idea es que los usuarios que sean útiles para visualizar la información. Entonces uno podría decir tal vez que si uno almacena la fecha en un formato, digamos, día, año, mes, en números, tal vez no sea muy útil y uno quisiera reportarle en un reporte el mes en letras, por ejemplo, enero en letras o febrero en letras. Ese tipo de cosas uno las puede almacenar directamente en la base de datos y facilita mucho la generación de reportes y demás. ¿Okay? Acá está un ejemplo, esta tabla que está acá, este objeto que está es un ejemplo de la tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá está la fecha 1 de enero del 2002, hay un campo que es la descripción en texto, full, el día de la semana, el mes, el año, una etiqueta en un modo, digamos, mes-año, un indicador si es festivo o no, y un indicador si es fin de semana o no. En este caso es un weekday, o sea, es un día entre semana. ¿Okay? Ese es un ejemplo de dimensión de fecha. Por ejemplo, este es otro ejemplo de dimensión de producto. Y acá es importante porque uno puede tener también atributos numéricos, que uno hay que ver vamos a ver cómo manejarlos, y un punto muy importante, perdón, que son las jerarquías. Por ejemplo, acá está este atributo, que es una categoría, me podría agrupar productos. Entonces, usualmente uno en las dimensiones va a encontrar jerarquías, y eso lo vamos a ver después en detalle. Por ejemplo, esta que está acá es la tabla de productos. Cada línea, entonces cada vez es una tabla, es un producto específico, digamos, ¿okay? Es el pan blanco de la marca X, ¿verdad? Pero uno puede agrupar eso en una categoría que se llama pan, ¿verdad? De tal manera que no importa la marca. Yo quiero analizar, por ejemplo, desde el punto de vista de la gerencia, la cantidad de pan en general que se vende entre semana versus los fines de semana en la sucursal Y, ¿verdad? Para ver si es rentable tener pan o no, sin importar el tipo, la marca específica, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya me define una jerarquía, ¿ok? O inclusive uno puede tener más detalles de jerarquía, por ejemplo, el departamento, etc. ¿Okay? Entonces, ese tipo de atributos se manejan en las dimensiones, se van a modelar en las dimensiones. Bueno, es otro ejemplo en el caso de la dimensión de la tienda o de la sucursal de los supermercados. De tal manera que ya este sería el modelo total, ¿verdad? La tabla de hechos con todos sus hechos, sus valores, y las tablas de dimensiones con todos sus atributos. ¿Okay? Estos entonces serían estados o ejemplos, ¿verdad? Serían estados en cada uno de los atributos de las dimensiones del modelo. ¿Okay? Por ejemplo, acá en este mes sería enero, el año sería 2002, el distrito sería Boston, la categoría sería Snack, etc. Entonces ya esto sería el modelo completo. Y uno podría adicionalmente agregar de una manera muy simple más dimensiones, ¿verdad? En este modelo, dado que yo guardé mi dimensión degenerada acá y que es a nivel granular, uno podría fácilmente agregar más dimensiones. Por ejemplo, si quiero agregar el cajero, ¿verdad? O también el cliente, yo podría agregar esa información. ¿Quién lo vendió? ¿Verdad? Porque como está a nivel de transacción, yo puedo agregar esta dimensión. De tal manera que es muy simple, ¿verdad? Simplemente es insertar una llave adicional en mi tabla de hechos, en este caso que dice acá, que sería clear key, y crear mi dimensión, y listo. Y eso no afecta a las demás. ¿Okay? La dimensión de tiempo, aquí como un tip, usualmente, la dimensión de tiempo usualmente no se agrega aparte de la dimensión de fecha. Porque de lo contrario, las dimensiones de fecha podrían crecer mucho, ¿verdad? Porque para cada fecha usted le pone las horas, minutos y segundos específicos. Si uno genera las tablas de fechas junto con las de tiempo, las tablas de fechas se hacen inmensas. Entonces, desde un punto de vista técnico, y eso es como un tip, si uno va a generar bodegas de datos donde se necesita el tiempo de la transacción, usualmente el tiempo se maneja aparte, como otra dimensión. ¿Okay? Eso es importante. Okay, eso sería el modelo dimensional. En la clase también tenía esta parte de Oracle Cubos, pero vamos a dejarlo para la otra semana, porque para la clase 3, donde vamos a ver en detalle Oracle Cubos, de tal manera que esto que vimos hoy nos va a permitir
poder empezar a crear los modelos dimensionales en mi bóveda de datos para posteriormente crear los cubos y mis reportes y tener los conceptos que veníamos por hoy. Pues hoy abarcamos un poquito de forma general que era Business Intelligence y la separación entre OLAP y OLTP, detallando lo que eran bodegas de datos y cómo se modelan bodegas de datos desde el punto de vista de diseño del modelo dimensional, con sus hechos y dimensiones, y lo que conforma cada hecho y cada dimensión. ¿Okay? Entonces, esos eran los conceptos que quería mostrarles, que nos van a servir de base para lo que vamos a hacer en las otras clases. No sé si alguien tiene una pregunta por ahí de lo que vimos hoy. ¿Tiene alguna duda o comentario? Si no hay dudas o comentarios, voy a continuar con la siguiente. Esta es pequeñita nada más, ya para terminar. Con la siguiente parte de la clase, esta es pequeña, es para explicarles ya en detalle la plataforma de Microsoft que vamos a estar haciendo y un detallito de cómo importar datos al SQL Server, que es parte de la tarea para los que no están familiarizados con bases de datos. Entonces vamos a ver, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Si no hay dudas y preguntas, vamos a continuar. Es mucho contenido, tal vez para los que no están familiarizados con bodegas de datos y bases de datos, pues estos son conceptos tal vez nuevos para ustedes. Pues ahí pueden repasar un poco la presentación que está en nuestro site, o el video posiblemente si tienen alguna duda, y también podemos evacuar cualquier duda en el foro. Entonces no sientan pena de preguntar, y pueden repasar posteriormente a la clase de hoy para aclarar algunas dudas. Igual ahí en nuestra página van a ver todos los datos de contacto. Nada más tengo que agregar el número de teléfono, que creo que no lo he agregado ahí, en caso que quieran llamarme. Nada más tengan en cuenta que puede salir caro si dependiendo cómo hagan la llamada, ¿verdad? Dado que estoy en Canadá. Ok, entonces voy a continuar con esta siguiente fase de la clase de hoy. Okay. Es muy brevemente para mencionarles y darles un panorama de las herramientas que vamos a utilizar a lo largo del curso. El curso va a estar enfocado en SQL Server, en este caso la versión 2012. Podrían utilizar otras versiones, pero vamos a utilizar la versión 2012. Hay una guía de instalación ya en el site. ¿Okay? También van a estar los recursos disponibles para hacer la tarea. Vamos a estar en un site. Si no han entrado, por favor ingresen al site, ahí van a ver un detalle. Y va a haber una guía de instalación para el SQL Server. Esta parte, la gente que no está familiarizada, de nuevo, puede ser un poquito más compleja, pero traten de seguir la guía, y si tienen alguna duda, por favor escriben al foro y vamos a estar atendiéndolos. La idea del foro igual, pues es que tanto Oldemar o mi persona pueden estar ayudándoles con los consultas que ustedes tengan, pero igual, ¿verdad? Entre todos podemos ayudarnos. Entonces, si algún compañero pues ya pasó por ese problema, y si algún otro pues tiene esa duda, pues sienta la libertad también de comentar en el foro, ¿no? Es que todos participemos y nos apoyemos. Entonces voy a continuar con esta segunda fase de la clase. Entonces las herramientas de Microsoft que vamos a estar utilizando básicamente van a ser, digámoslo así, dos herramientas y una plataforma grande, que es toda la plataforma de SQL Server, que es lo que está en esa primera. La plataforma de SQL Server, o el SQL Server como tal, pues va más allá que un motor de base de datos relacional, que es lo que la mayoría de gente pues conoce, que sería lo que estoy marcando aquí en amarillo. Bueno, debería escoger otro color, no sé. Un segundo. Bueno, no importa el color que escoja, yo creo que se ve igual. Ok, este es el motor relacional de base de datos de SQL Server, donde uno crea tablas, donde uno crea índices, crea archivos y demás. ¿Okay? Eso va a ser nuestra base fundamental para crear nuestra bodega de datos. ¿Ok? Nuestra bodega de datos, ¿sí? Que está acá. No vamos a ahondar en el ETL. De hecho, en la tarea, básicamente lo que vamos a hacer es cargar un archivo y nos vamos a brincar esa etapa de ETL, y vamos a cargar directamente la web de datos.
para posteriormente ya crear nuestros cubos OLAP, nuestros cubos OLAP por medio de análisis services, que estoy poniéndolo acá, y crear nuestros reportes por medio de Reporting Services y Excel. Entonces la plataforma de SQL Server, que sería esto que está aquí como un rojo rosado, es la plataforma de BI de SQL Server, toda la parte de bases de datos, Integration Services, Reporting Services, Analysis Services, y pues adicionalmente Microsoft da más herramientas, ¿verdad? Uno puede tener, digamos, un SharePoint sobre todo eso para presentar información. No vamos a ir allá porque sería abarcar demasiado, ¿no? Eso no es el alcance. Donde uno puede crear, por ejemplo, reportes, puede crear dashboards, etc. Puede compartir información, webhooks y demás. Entonces vamos a enfocarnos en Reporting Services y SQL Server. ¿Sí? Entonces en SQL Server 2012 Microsoft agregó varias otras herramientas adicionales a los usuarios de análisis services. Esta es una lista un poco de toda la arquitectura. No vamos a verlas todas, son muchas. ¿Okay? Y nos vamos a enfocar en estas, en el motor de bases de datos. ¿Okay? Es el motor de bases de datos relacional, donde uno almacena nuestras tablas de dimensiones y de hechos. Vamos a trabajar con análisis services, que este realmente es un servicio y un servidor donde uno almacena las bases de datos multidimensionales, o sea, los cubos, y también puede crear estructuras de minería de datos, que para los que están llevando el curso de experto, hay otro curso de data mining con SQL Server y vamos a estar utilizando análisis services. Adicionalmente vamos a ver reporting services para crear reportes. Vamos a utilizar un poquito de integration services para crear y poblar nuestra bodega de datos. Eso sí lo vamos a ver para poblar nuestra bodega de datos. Y vamos a utilizar básicamente dos herramientas que ahorita se las enseño. Vamos a utilizar el Management Studio, que es como la interfaz gráfica donde uno crea bases de datos y bodegas de datos. Hay otras herramientas de administración y configuración que no vamos a verlas, que son útiles, pero no vamos a verlas en detalle. Y la que sí vamos a ver es... ¿Dónde está? Ok. Esta herramienta de datos de SQL Server se llama, en inglés, el nombre que pusieron se llama SQL Server Tools, Data Tools, que era lo que se conocía inicialmente como el Business Intelligence Development Studio, el BITS. Entonces voy a llamarle BITS. ¿Okay? Y esa es la herramienta que nos va a permitir crear los proyectos para crear reportes, para poblar nuestra bodega de datos, para crear los cubos, y en el futuro, en el otro curso, para crear modelos de datos. Entonces, esas son las herramientas que vamos a utilizar. Voy a mostrárselas brevemente. Voy a empezar con el Management Studio. Que cuando yo me refiero al Management Studio, voy a estar hablando de una ventana como esta. ¿Okay? Voy a estar hablando de una ventana como esta, se los voy a mostrar inmediatamente. ¿Okay? Déjenme un segundo porque... Ok, aquí está. Voy a pasarlo por acá. Okay. Tengo dos monitores, entonces tengo que pasar de una ventana a otra. Este es el Management Studio. Okay. Esta es la herramienta Management Studio. Ahí lo van a encontrar. Si van al menú de inicio, SQL Server, dice Management Studio. En el Management Studio, lo primero que van a ver cuando lo abran es una ventana como esta, ¿sí? Que dice que se va a conectar a algo. Y se conectar a algo puede ser un motor de base de datos normal, o puede ser, por ejemplo, un servidor de análisis services. ¿Okay? Entonces, en este caso, voy a conectarme a un motor de base de datos normal, que en mi caso, pues es el nombre de mi máquina. ¿Okay? Y me estoy conectando por medio de autenticación de Windows, que les sugiero que para este ejemplo, pues lo hagan así, y así está la guía de instalación. ¿Okay? Entonces, simplemente escogen el nombre de su máquina, que esto va a depender del nombre que hayan puesto en la instalación, ¿okay? y su usuario, pues eso se va a tomar automáticamente y van a conectar. ¿Okay? Entonces, cuando se conectan, va a aparecer algo como esto, que está aquí a la izquierda, ahora que todos lo puedan ver, y no voy a entrar en detalle de esto, pues no leí el curso. Simplemente voy a mencionarles que acá en esta carpeta donde dice databases, ahí ustedes van a poder crear su base de datos,
para el curso. Simplemente le dan clic derecho, New Database, y le ponen un nombre. Creo que eso está en la presentación. Un segundo para ver. Ahí está en la presentación, New Database. ¿Ok? Le ponen un nombre. No se preocupen por las demás cosas. Háganlo bajo el default. ¿Ok? Y posteriormente, cuando crean una base de datos, van a tener, por ejemplo, pónganle por unidad, y van a tener una estructura como esta. Esos son todos los objetos de una base de datos, o de esta base de datos. Entonces, uno puede tener los diagramas de la base de datos, puede tener tablas, vistas, otras cosas. ¿Okay? En este caso nos va a intentar crear tablas de bases de datos. ¿Okay? Aquí yo tengo ya tablas creadas, porque yo trabajo en una base de datos, pero bueno, en su caso les va a aparecer muy poquitas, solo las del sistema. Ustedes pueden crear tablas ahí, simplemente dan clic derecho, nueva tabla, si quieren crear una nueva tabla. Entonces creo que eso está en la presentación, ahí está. Y voy a hacer un switch a la tarea, antes de continuar con esto. Voy a mostrarles acá la tarea, que ya también está en nuestro site. La tarea es, ¿qué se me hizo? La tarea es sencilla, no es muy compleja, es un poco teórica. Tiene dos grandes partes, o tres. La primera es relacionada con el modelo multidimensional de hechos y dimensiones del caso de estudio que les expliqué. Pues básicamente lo que tienen que hacer es extenderlo. Entonces hay cierta información que se quiere adicionar a lo que ya vimos, pero la idea es que ustedes creen ciertas dimensiones y hechos y implementen y extiendan ese modelo. En nuestro site van a ver un recurso de un modelo dimensional que ya tiene las dimensiones, las tablas de dimensiones y hechos que les mencioné en la clase. Entonces pues, se pueden apoyar en ese archivo para hacer la extensión de las dimensiones que necesitan. Ese archivo se abre con otra herramienta. Yo lo hice con una herramienta que se llama MySQL Workbench. Voy a abrirles acá un momentito. Es una herramienta gratis. Todas estas herramientas que vamos a utilizar están detalladas en el sitio de comunidad.com, donde está la parte de herramientas, tienen los links para bajarlos, entonces ustedes los pueden utilizar. Voy a mostrarles la herramienta. Es muy sencilla. Es una herramienta, bueno, para varias cosas, pero sirve para crear modelos de bases de datos. Entonces, por ejemplo, yo hice ese modelo. ¿Okay? Ese es el modelo que les va a aparecer, creo. Entonces, si ustedes instalan esta herramienta, MySQL Workbench, y abren el archivo que está ahí, en la parte de recursos de por unidad, en nuestra aula virtual, abren ese archivo, les va a aparecer esto. ¿Okay? Y ustedes pueden crear nuevas tablas. ¿Okay? Pueden crear nuevas tablas. Entonces aquí está nueva tabla, entonces ustedes ponen ahí. ¿Sí? Entonces esta nueva tabla y pueden crear los atributos y demás. ¿Okay? Entonces igual no ven en detalle eso. Eso es como una opción para extender el modelo. Ya la herramienta es muy fácil para crear, es una herramienta fácil para crear, ¿cómo se llama? Tablas. Entonces esta herramienta les puede servir para esa tarea número 1. También la pueden hacer directamente en el Management Studio, en la parte de diagramas, para los que conozcan. O en el último caso lo pueden hacer en Word, no importa. ¿Okay? Pero pues ya con ese archivo ya se les facilita bastante. ¿Okay? Esa es básicamente la primera parte de la clase, perdón, de la tarea. La segunda es otro caso distinto, de tal manera que tienen que hacer todo el proceso, identificar cuál va a ser el proceso a analizar, definir la granularidad, definir las dimensiones y definir la tabla de hechos y hacer el modelito. ¿Okay? Eso es lo que tienen que hacer. Y en la tercera parte es que tienen que instalar el SQL Server. Aquí tiene el link donde lo pueden bajar y pueden apoyarse en la guía que les mencioné. Y tienen que crear una base de datos en SQL Server que instalen e importar los archivos que están en la parte de recursos. Uno se llama datos créditos y datos clientes. Son los datos que vamos a estar utilizando en las otras clases. ¿Okay? El script para crear las tablas también está en la parte de recursos. Entonces pueden correr ese script que está ahí para crear las tablas. Voy a enseñarles el script. Ese script que está acá se ve como esto. Es un script que me permite, un script de SQL que me permite crear las tablas sin tener que hacer todo el proceso de new table y crear todas las columnas uno por uno y agregar los tipos de datos. Entonces simplemente corren esto, ¿okay?
corren esto sobre la base de datos que ustedes han creado y listo. Por ejemplo, voy a correr este scriptillo que está acá, solo para esta tabla, la de los clientes. Pues voy a darle correr aquí. Entonces ya con esto se me creó la tabla. Ustedes pueden ver acá donde dice tables, le dan refresh. Si le dan refresh, aparece la tabla de Customer 2, que es lo que quería acá. ¿Ven? Entonces acá ustedes pueden ver, pueden alargar la tabla, dan clic derecho. Denme un segundo que está lento esto. Cerrar esto. Select top 1000 rows. Pues va a seleccionar las primeras 1000 filas. Obviamente la tabla está en blanco porque no he insertado los datos. Pero precisamente lo que tienen que hacer es importar los datos. Entonces, en la presentación está ahí, un ejemplito de cómo importar los datos. ¿Okay? Voy a hacerlo rápidamente en la herramienta para que lo vean. ¿Okay? Entonces simplemente acá en la parte de promediar, es una base de datos, tasks, le dan import data, eso les va a abrir un wizard, y ese wizard les va a permitir seleccionar la fuente de datos, que es un archivo de texto. ¿Okay? Déjenme abrir buscar dónde está mi archivito. Aquí. Ok, va a ser un archivo de texto. Entonces la fuente es bueno, en este caso se llama flat file, ¿okay? Porque es un archivo de texto, archivo plano. ¿Ok? Ahí esperan un minutito nada más. Ok, entonces me dicen que dónde está el archivo, los routes. Entonces voy a decirle que está en esta ruta, datos clientes, open. Ok. Entonces pueden ir aquí a la parte de columnas y ya pueden verlo. Okay. Pueden darle un preview para ver cómo se ve. Okay. Pónganle nada más acá que las columnas, los nombres de las columnas están en la primera fila. Eso sería nada más next. Después tienen que decirles dónde los van a importar. En este caso sería la base de datos que ya definimos, no tienen que hacer nada. Y el siguiente paso es seleccionar la tabla. En este caso sería seleccionar la tabla que acaban de crear. En nuestro caso únicamente va a aparecer esa porque es la única que tienen, ¿verdad? Y yo le puse Customer 2. Entonces hacen clic ahí, le dan Preview y ahí aparecen los datos. Le dan Close. Next. Esos warnings los omiten por ahora. Y le dan Finish. Y listo, ya copió todos los datos. Close. Entonces, si ustedes vuelven a ejecutar este script que era para ver los datos, si le dan acá donde dice Execute, ven que ya aparecen los datos. Entonces ya cargaron los datos. Eso es lo que tienen que hacer en la tarea. ¿De acuerdo? Nada más, esto para ambos archivos, créditos y clientes. ¿Ok? Porque esto lo vamos a necesitar para poder crear los cubos y demás. Entonces, eso tienen que hacerlo ahí en la tarea. Eso sería entonces por hoy. Ahí en las presentaciones tienen las bibliografías de los libros que pueden utilizar. Voy a quitar el escritorio. Voy a compartirlo. ¿Dónde está esto? Ok. Ok, eso sería entonces, eso sería de la clase de hoy. La idea era ver esos conceptos, como les mencioné, les va a permitir poder crear tanto la bodega de datos, crear los cubos y posiblemente crear los reportes en función de los datos que tienen que cargar en esa tarea número 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Hay cualquier duda que tengan, bueno, ahí por favor revisen la tarea. No es muy compleja, es un poquillo nada más teórica para que hagan el modelo y pongan en práctica los conceptos que vimos. Y si tienen alguna duda, pues siéntense libres ahí de ponerlo en el foro. Ahí vamos a estarlo viendo tan pronto como sea posible, vamos a estar evacuando esas dudas. La próxima semana ya vamos a empezar utilizando la herramienta para crear
la huelga de datos, las tablas y las dimensiones, y cómo probar esa huelga de datos para posteriormente poder hacer los cubos. Eso sería por esta clase. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Bueno, si no hay dudas o preguntas, gracias Nelson. Si no hay dudas o preguntas, comentarios, entonces bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. Creo que algunos pues, no se pudieron unir, supongo, por el horario. De todas formas, la sesión va a quedar, la sesión queda grabada y lo pueden ver posteriormente. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Entonces, nos veríamos hasta la próxima semana, a la misma hora. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana a todos. Muchas gracias, profe, que esté bien. Bueno, Virginia. Pero bien. Pero ya.